Bien, ahí está. Arrancamos. Entonces, estamos hablando de EEE 802.15.4 y un tipo de redes son las redes de sensores inalámbricas o Wireless Sensor Networks, ¿sí? Que forman parte de Internet de las Cosas, ¿sí? ¿Qué se diferencia este tipo de redes? Que los nodos son elementos autónomos conectados inalámbricamente con capacidades de procesamiento y sensado. Pero la característica particular, ¿sí?, es que estos nodos, a veces también se les llama motes, de la palabra de origen inglesa, de que cada vez querían estos nodos hacerlos más pequeños, de tal forma que sea una mota de polvo o arena, poder esparcir un montón de estos nodos. Y la característica principal es que están alimentados por baterías u otras fuentes de energía alternativas, ¿sí?, como energía solar, por ejemplo, pero eso quiere decir que esa fuente de energía es limitada, ¿bien? Tienen capacidades de procesamiento y comunicación limitadas, ¿sí? Son sistemas embedidos, dispositivos dedicados, y tienen todas estas restricciones. Bien. Entonces, comparando las restricciones que tienen, esto fue uno de los primeros nodos que salieron en el 2005, comparado con una IBM PC de 1981, como que es muy parecida a la capacidad de procesamiento y cosas por el estilo. Es decir, pero ¿por qué tenemos que tener nodos con capacidad de procesamiento y memoria tan limitadas? Bueno, en primer lugar es muy barato, ¿sí? Es mucho más barato de producir, y porque se dedican a aplicaciones específicas que las podemos caracterizar dividir en 4 grandes grupos, como detección de eventos particulares, ¿sí? Eventos de seguridad, alarmas, mediciones periódicas de temperatura, humedad, en medicina, telemedicina, por ejemplo, que están monitoreando parámetros del paciente, o actuadores, o sea, así como tener sensores, tener actuadores, por ejemplo, en el caso del agro, activar válvulas de riego, o el riego automático en los jardines. Y una aplicación muy particular es la localización o seguimiento de ruta, ¿sí? Que ustedes dirán, bueno, pero está el GPS para eso, ¿por qué en esto es diferente? Bueno, el GPS no llega a todas partes del mundo, o sea, tiene la particularidad, por ejemplo, saben que dentro de edificios o en ambientes, por así decirlo, indoors o subterráneos, por ejemplo, en una mina, o donde hay mucha oclusión, no voy a tener buena señal de GPS. Entonces, en combinación, se puede combinar con la misma localización de estas radios, ¿sí? Es todo un área muy interesante que vamos a ir mencionando. Entonces, un ejemplo, ¿sí?, de aplicación donde se ve bien clarito esta diferencia de redes de sensores y que digamos muy linda esta aplicación por sus particularidades, es en el despliegue de bomberos, ¿sí?, antiincendios. Entonces, tienen que salir rápido de su departamento de bomberos, ir hasta la zona donde está ocurriendo el siniestro, y los bomberos entran a un edificio, en cada uno de ellos está monitoreándose sus parámetros de salud, como la presión, ritmo cardíaco, temperatura, datos del bombero, información del ambiente, porque a medida que van entrando a un edificio que está ocurriendo un incendio, pueden tener, por ejemplo, información de cuánto es la densidad del humo, temperatura, humedad, si hay viento o no, y si hay algún otro evento raro. Y fíjense que en este caso no podemos planear con antelación, de decir, bueno, de aquí que llegue el bombero, voy con mis postes Wi-Fi, instalo todo el Wi-Fi. No, tiene que ser una aplicación de autodespliegue o self-organization, autoorganización. Entonces, los mismos nodos que están en los bomberos se comunican entre sí, y como que las autobombas vendrían siendo un gateway, ¿sí? El profe les debe haber explicado un poco el concepto de gateway,
Aquí lo vamos a repasar. Entonces, existen muchos modelos de hardware, estos son algunos enlaces, y otra de las particularidades que mencionamos eran que, bueno, están restringidos en el consumo, o sea, están alimentados por batería o otra fuente alternativa de energía. Esto hace que su consumo de energía esté restringido y cómo tiene que funcionar este dispositivo a lo largo de su vida, y esto es lo que se denomina duty cycle o ciclo de vida del nodo, que se vendría siendo como un bucle infinito por el cual el nodo va pasando por distintos estados. El consumo de energía se puede dividir en tres actividades, grandes actividades que hacen que el nodo gaste mucha energía, que son la comunicación, ¿sí? Cuando el nodo se comunica con otro, cuando el nodo recibe información, esa antena puede estar prendida o apagada, el procesamiento de datos o cualquier cálculo que realice en su propio microprocesador, y en el sensado, ¿sí? Porque también ese nodo con sus baterías puede estar alimentando ciertos sensores. Hay sensores que no consumen mucha energía, como algún sensor común de temperatura, humedad ambiental, pero hay otros que sí consumen más energía, ¿sí? Y bueno, es un tema. ¿Cuánto tiempo? Es como en la casa, cuando ustedes quieren ahorrar luz, tienen que ir viendo en qué se están gastando más la luz. O sea, llega la boleta de luz y deciden qué apagar, qué prender. Bueno, en el nodo, para poder tener mayor tiempo de vida, hacer durar más sus baterías y seguir funcionando, uno estudia bastante este ciclo de vida, y acá lo que vemos es un gráfico de consumo, el consumo energético del nodo, y si uno lo midiera, si nosotros lo hemos hecho en laboratorios con equipos como los osciloscopios, y medir en el nodo su funcionalidad, vería que su consumo en tiempos de sleep o momentos de bajo consumo, que se denomina modo de bajo consumo o modo sleep, es bajo, y cuando se despierta, empieza a procesar, enviar, ahí se dispara el consumo, luego vuelve a dormirse, se dispara el consumo, etc. Entonces son estados comunes que se ven en estos nodos, ¿sí? Otro concepto muy importante es el tema del gateway. Con el profe también lo han visto como ruteador, ¿sí? De que para transmitir de un protocolo a otro, comunicar redes diferentes, pero también porque estas redes hablan su propio idioma, y idioma nosotros lo podemos relacionar con protocolos o tecnología con la cual se entienden estos nodos. Entonces yo puedo tener acá una red de nodos que entiende la norma 802.15.4, arriba de esta norma funciona Zigbee, pero ustedes saben que cuando salen a internet se maneja TCP/IP, UDP, de páginas web y demás, son protocolos totalmente diferentes, ¿sí? Y funcionalidades diferentes, porque acá estamos hablando de dispositivos de funcionalidades reducidas. En internet tenemos un servidor con todo el tiempo enchufado, con energía garantizada. Entonces el gateway es quien, o pasarela, es quien hace esa conversión de protocolos y quien conecta, digamos, a estos sensores a internet, ¿sí? Entonces esos serían los elementos de la red, ¿no es cierto? Tenemos los nodos, el nodo tiene sensores, actuadores, ¿sí? Y lo que vamos a ver un poco de la norma es el tema de las tipologías, ¿sí? Tipos de dispositivos, un poco a grandes rasgos, capa física y capa submacro, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna pregunta? Sí, viene bien, se entiende. Bueno, gracias, Nicolás. Bueno, la norma 815.4 está destinada para especificar lo que es control de acceso al medio y la capa física en redes personales, en redes inalámbricas de área personal. Esta es la sigla. Con el profe Mercado ustedes estuvieron viendo las WAN, ¿sí? Las Low Power WAN, que vieron un poco de LoRa, Sigfox, Narrowband, IoT, redes que tienen kilómetros de alcance, pero las PAN es Personal Area Network, ¿sí? Y la W de Wireless, que está lleno de siglas, todo esto de redes, así que cuesta familiarizarse, pero acá vemos un montón de siglas, por ejemplo. Entonces, ubiquémonos dónde estamos. El modelo OSI. ¿Quedó claro el modelo OSI o el modelo de capas que explicó el profe?
¿Alguien tiene una duda del modelo OSI? Porque vamos a partir de ahí. O sea, si ya de ahí no entendemos algo, es como que nos vamos a perder mucho. Así que, si tienen alguna duda, por favor, interrúmpanme, no hay problema y resolvemos en el momento. Bueno, este es el modelo OSI, ¿no es cierto? Capa física, capa de enlace de datos, redes, transporte, etcétera. Nosotros hasta el momento estamos hablando acá, ¿sí? Lo que el profe les expuso, todo les habló acá y está bien. Por ejemplo, en el caso Sigfox, está bien, más allá de las antenas, luego todo eso, Sigfox lo manda un servidor y etcétera, que usa capas superiores. Pero estamos hablando y centrándonos en esto. Entonces tenemos la capa física, la capa MAC, después IP, TCP/UDP, que ustedes han visto un repaso con el profesor, y lo que vamos a ver es una introducción a estas dos capas, ¿sí? Un poco la física y un poco la subcapa MAC, ¿bien? Existen otros, ¿sí? En capas superiores existen otras normas también, ya vamos a ver un poco ese zoológico, pero ahora en esta hora me concentro en 815.4. Entonces, a grandes rasgos, la capa de enlace de qué se encarga, o sea, la capa física es toda electrónica, todo hardware, todo lo que yo puedo tocar, ¿sí? En modulación, todo el tema de la señal, pero la capa de enlace se encarga de manejar también, garantizar un enlace confiable al alcance de mi señal, ¿sí? O sea, lo que es punto a punto, porque estamos hablando en medios inalámbricos, por lo tanto, yo refiriéndome como si fuese yo un nodo, si soy un nodo, tengo una antena, tengo un rango de alcance, ¿sí? De la señal. Entonces, la confiabilidad se obtiene mediante detección de error, detectar si la trama, lo que me ha llegado está erróneo, algún acuse de recibo o retransmisiones. Esas son las formas de manejar la confiabilidad de los enlaces. Entonces, de este modo se puede determinar si la trama se entrega o no, ¿sí? Entonces, en el enlace de radiofrecuencia. De nuevo, resaltamos que esta norma nació pensando en dispositivos de poca potencia de procesamiento, facilitando esta operación en modos de bajo consumo. ¿Qué topologías admite la norma? Las topologías es como forma de organizarse, ¿sí? Entonces, recordemos que estamos en comunicación punto a punto, admite dos dispositivos, identifica dos dispositivos la norma que los etiqueta con estas siglas, ¿sí? Full Function Device y Reduced Function Device. O sea, dispositivos, funcionalidades reducidas, y este no, tiene funcionalidad completa. Entonces, funcionalidad reducida es todo lo que yo les venía mencionando antes, ¿sí? Que son dispositivos con recursos limitados, no son coordinadores, estos son los que son coordinadores de la red, no tienen alimentación externa, es decir, o solo cuentan con baterías más algún panel solar, más alguna otra fuente de energía alternativa. No pueden ellos manejar o gestionar dispositivos en la red y disponen de capacidad de censados. En cambio, los coordinadores o los Full Function Device son los que configuran la red, ¿sí? Pueden comunicarse tanto con otro Full Function Device como con un Reduced Function Device, pueden o no tener alimentación externa y pueden o no tener capacidades de censado, ¿sí? Empezamos con esa distinción. ¿Qué topologías admiten? Por un lado, la topología estrella, ¿sí? Si los puntitos negros son los Full Function Device, ¿sí? Tenemos que se pueden conectar a un Full Function Device otros dispositivos. Acá se le conecta a otro Full Function Device, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. ¿Sí? Esto es la topología estrella de que uno solo, el Full Function Device, es el PAN Coordinator. PAN, de vuelta, es Personal Area Network, es quien coordina esta red, ¿sí? Entonces les va a asignar direcciones, digamos, puede tener más funcionalidades de gestión de la red. Y el peer-to-peer topology, también algunos lo llaman, lo relacionan con las redes mesh, es de que cada uno se conecta punto a punto, como decían, como en estos casos entre Full Function Device se pueden estar conectando de esta forma, ¿sí? Fíjense todos así cruzados, y este Reduced Function Device únicamente con este, por ejemplo.
y definen cuál va a ser el coordinador de la red, ¿sí? Y cómo va a ser el flujo estos son los flujos de comunicación, sí creo que se entiende bastante bien. Entonces es importante aclarar que acá no estamos hablando en 802.15.4 lo que es multihopping o saltar de un nodo a otro información. Si este genera un paquete, un conjunto de información, solamente puede enviársela a quienes estén a su alcance, que son estos nodos. Ya no maneja el tema de ir más allá de los nodos que tienen alcance. Eso es algo de funcionalidad relacionada con el ruteo, que recordemos que es capa superior, ¿sí? Pero hay una pregunta que es para creatividad de ustedes, de cómo predisponen que tenga multihopping o no la norma, que le agregaría. Bueno, las primitivas MAC son la capa misma de enlace, se comunica con la capa superior, se comunica con la capa inferior, y esto es lo que muestra de que uno puede iniciar, la capa física le puede hacer una petición, perdón, al revés, Application Network Layer, o sea, las capas superiores, ¿sí? Me pueden hacer alguna petición a la MAC, ¿sí? Como desasociate de esta red, como cambiemos de canal, ¿sí? O preguntarle, este canal está ruidoso, y la MAC puede gestionar eso, o se lo pregunta a la capa física, devolveme si hay ruido o no en el canal, le responde a la MAC le responde a la capa superior, ¿sí? Recordemos el tema de las capas, que me vuelvo un poquito para atrás. Bueno, se arrastra mi máquina, qué vergüenza. Volvemos un poco acá para atrás para el tema de las capas, que estoy hablando yo. Cuando hablamos de las primitivas de la MAC, ya estamos hablando más de si tenemos que hacer un programa en la capa de enlace en sí, configurar estos nodos. Acá estamos, con las capas. Dentro de la capa MAC puedo hacer peticiones a capas superiores. Las capas superiores le pueden pedir cosas a la capa MAC, ¿sí? Y la capa MAC responder, o la capa MAC de ahí realizar una petición a la capa física. ¿Sí? Eso es lo que se llama como primitivas. ¿Bien? Entonces a eso se refiere esto, que está con flechitas, en vez de estar así vertical, está de esta forma, de decir, de acuerdo a qué dispositivo inicia, su capa de aplicación va a ser una request o confirm. No nos enredemos con esto, se entiende un poco más luego cuando hay unos diagramas de secuencia. Entonces, capa física, tareas de capa física, esto con el profe también han comentado un poco, yo les comento los grandes detalles de la norma, que se encarga de activar o desactivar el transceptor, que es la radio, ¿sí? De indicar, bueno, que se prenda la radio, que empiece a escuchar, si detecta algo o no, y esa operación se llama evaluación del canal, o en inglés Clear Channel Assessment, ¿sí? Seleccionar el canal de transmisión, en qué canal va a transmitir, ¿sí? Detectar la energía del canal, indicación. ¿Se me escucha bien, chicos? Bien, gracias. De vuelta, apareció. Gracias, no, apareció. Yo cada vez que veo un cartel medio raro, les consulto. No sé, indicación de calidad de enlace en las tramas recibidas LQI, transmisión y recepción de tramas de datos, ¿sí? Eso es en resumen lo que realiza la capa física, y acá hay un punto muy muy interesante que tiene esta norma, que es indicación de calidad del enlace de tramas recibidas LQI. LQI es Link Quality Indicator, ¿sí? Que es un número entre 0 y 255 que cada vez que la capa de enlace recibe un paquete, calcula ese indicador y lo regresa a las capas superiores. ¿Sí? Se los regresa a capas superiores de qué es ese indicador. ¿Sí? O sea, no es un indicador de que esté en el paquete en sí de la norma, sino que es un indicador que se calcula cuando el nodo está recibiendo los paquetes, recibiendo la información. ¿Por qué es muy interesante esto? Porque da información, lo usan muchísimo aplicaciones que se realizan arriba de estas radios,
lo que yo les comenté de localización, por ejemplo, mientras más lejos está un equipo del otro, más bajo va a ir siendo el LQI, o si hay mucha interferencia en la radio, también el Link Quality Indicator va a ser bajo, ¿sí? Entonces hay muchos algoritmos que usan el LQI combinados con el RCCI o el RCCI solo, para saber porque estos dispositivos tan pequeñitos, ¿cómo saben con qué nodo comunicarse? O sea, hay muchas preguntas ahí que resolver de la comunicación. Entonces les dejo un poquito esta intriga y seguimos avanzando. El estándar, en su nacimiento, especificó 3 bandas de operación en los 800 MHz, 915, y 2.4 GHz. Saben que en Argentina los 2.4 GHz es una banda libre, sí que podemos utilizar. En otros países como en Europa se usa el 915, ¿sí? Entonces, esto también está bueno que lo tenga en cuenta, porque a veces uno, ahora no se puede viajar, pero cuando uno viaja, en el grupo ya escuché gente que compraba electrónica por las dudas, y a veces nos suele pasar, bueno, estoy en otro país, compro esto, y si uno no se fija la norma, me puedo traer algo que me compré en Europa, y cuando veo es 815.4, sí, fantástico, pero la radio funciona en 915, y si vos tenés radios que funcionan en 2.4, no se van a entender, no se van a poder comunicar entre ellos, ¿sí? Es como cuando ustedes juegan con los handys siendo chiquitos, si es que han tenido handys, no sé, tenían que estar en el mismo canal. Estas son especificaciones ya más electrónicas en cuanto a cómo es la modulación en cada canal, el bit rate, ¿sí? Que tienen el ancho de banda, la frecuencia que operan, ¿sí? Cuadros comparativos. Y esto es lo más interesante que quiero que tengan presente, ¿sí? Es los canales en 2.4 GHz, sí, 2.4 GHz, la norma tiene 16 canales. Acá, no, en este cuadro no están los canales. En el que sigue de ser. A ver, vamos. No, no está aquí. Bueno. En 2.4 GHz, que nosotros, todos los equipos que tenemos están por el momento en esa frecuencia de esta norma 815.4, tienen 16 canales de funcionamiento. Y en 2.4 GHz también operan muchas otras cosas en interferencia, y la más común que puede interferir es en el Wi-Fi, ¿sí? Entonces, según cómo está configurado el Wi-Fi, puede interferir poco o mucho. Bien, puede interferir poco o mucho. Y lo que por ahí no se nota tanto por el método de modulación que tiene esta norma y que funciona entre todo bastante bien, pero cuando uno hace experimentos en edificios, en zonas donde hay muchos access points instalados y demás, se nota que por ahí o anda más lenta la red o funciona de esta forma. Entonces hay recomendaciones de si uno tiene que instalar una red 802.15.4, ¿sí? En conjunto con el Wi-Fi, es analizar un poco en qué canales estoy en Europa o Norteamérica, con qué configuración de Wi-Fi, para tratar de elegir estos canales, ¿sí? Si por ejemplo mi Wi-Fi, configurarlo para que esté en este canal, ¿sí? Y a lo mejor los canales de 815.4 se enumeran desde 11 en adelante. Entonces poder elegir, por ejemplo, el 15 al 16, acá hay un huequito y no se superpone. Entonces en el caso del Wi-Fi elegir el 1, el 7 y el 13, ¿sí? Son cosas para cuando uno instala redes tener en cuenta. Si tiene que instalar una red 815.4 con un Wi-Fi y coexistir, está bueno tener en cuenta esto, ¿sí? Hay una pregunta ahí que tienen que ver en el práctico que les pide leer un documento para analizar un poco más esto. Bueno. Además, la capa de enlace, perdón, la capa física, imaginemos ahora que estamos hablando de módulo software, como que se comunica en un módulo, una librería con otra, por ejemplo. Entonces la librería capa física, dentro de su librería, tiene datos o objetos que guarda, ¿sí? Entonces pueden imaginárselo como una pequeña base de datos, ¿sí? Personal Area Network Information Base, o
también funciones para acceder a la capa física. Por ejemplo, ¿qué datos guarda la capa física? ¿Sí? Y guarda cosas como cuál es el canal que se ha elegido ahora. Me dijo que funcionara en canal 11, 12, 13, 16. ¿A qué potencia tengo que transmitir? ¿Sí? ¿A qué niveles? ¿Qué modo voy a estar usando de evaluación del canal? ¿Sí? Entonces, todos esos parámetros, imagínenselos que son como variables que hay que setear en algún momento y las tiene guardadas. Bien. Y estos son métodos que tiene que tener, o sea, lo que hablamos del Energy Detection, Clear Channel Assessment, el GET, el SET, ¿sí? Eso es parecido un poco a objetos cuando uno dice, bueno, quiero obtener cuál es el canal en el que está transmitiendo. Bueno, me devuelve, me dice, estás en el canal 16, fantástico, ahora te quiero setear, cambiar de canal, ¿sí? Eso, ahí está un set. Y estos son los modos de estados de transmisión de la radio. Nos vamos entrando un poquito en esto, y después está la parte de transmitir datos. Esto es la trama completa, digamos, la capa física con todos sus bits, por así decirlo. Esta parte es la que si nosotros en una red esnifiamos una red, primero quiero saber si alguna vez han esnifiado una red, si han usado el Wireshark. Escríbanme sí o no, por favor. Si no, me voy a entrar a hablar mucho en el aire. No. Leandro dice que no. ¿Alguien más tiene respuesta? Doris también dice que no. Bueno, entonces no me voy a ir por las ramas. Perfecto. Entonces, estos nodos, sí, alguna vez, pero antes, dice Nicolás. Bueno, Nicolás. En fin. Nicolás solía estar en el laboratorio con Internet de las Cosas, entonces no ha visto trabajar en todo esto en los proyectos con el niño Pequia, dice, bueno, con otro integrante del laboratorio. Bueno, como las redes, este tipo de redes se comunican entre sí inalámbricamente, ¿no es cierto? Como de la misma forma que el Wi-Fi de sus casas. Entonces, si uno quiere saber cómo está funcionando la red, qué está pasando y demás, uno podría poner otra radio y escuchar todo lo que se están enviando, ¿no es cierto? Eso se llama, en inglés, sniffiar, perdón, en Spanglish, sniffiar, en inglés es un sniffer, sí, pero el Spanglish es sniffiar, perdonen chicos. Entonces, si uno pudiera sniffiar esa red, uno empezaría a ver acá, desde donde empieza la trama, y luego todo lo que viene, ¿sí? Esto es la parte como ya más física, lo que llamamos el preámbulo, de que quiere sincronizar la red con el otro, le envía una secuencia de bits, en fin. Pero siempre, todos los protocolos, al principio, fíjense que uno va leyendo el protocolo, recibe la radioinformación. ¿Qué es lo que primero que tiene que recibir? ¿Cuántos bytes me vas a enviar? Entonces siempre, estos primeros 7 bits ya le dicen, che, te quedan por leer todo esto, todos estos bytes. Ah, bueno, gracias. Entonces ya sigue escuchando toda esa cantidad de bytes, eso hace la capa física y luego se lo pasa a la capa de enlace y listo, no me hago cargo, digamos. Pero eso lo tienen en común muchos protocolos, que siempre está la longitud en algún lado del paquete. En el caso de capa de enlace hablamos de tramas, ¿sí? Bien. Esto es lo que dice la cabecera de sincronización. La cabecera, la capa física que tiene la longitud de la trama, ¿sí? Acá hay un bit reservado, y después esta cantidad puede ser variable, por eso es importante saber la longitud. Bueno, hay muchos otros detalles de la capa física, ¿sí? El que más me interesa por ahí que sepan es que, bueno, cuando se programa arriba de estos nodos, uno puede configurar y decir si quiere que transmita con menor o mayor potencia, ¿sí? Transmitir con mayor potencia puede ser que tenga más alcance, que llegue a más distancia, pero también que consuma más, ¿sí? También el tema del LQI, que les repito que se utiliza para medir, utiliza para calcular el LQI otros parámetros, y como el Energy Detection del canal, o sea, una estimación de la señal ruido, y es un valor que va entre 0 y 255.
Lo curioso de la norma es que la norma cuando se creó dijo, ok, tiene que agregar, sí, tiene que calcular un LQI, pero nunca dijeron cómo. Entonces, cada fabricante tiene su forma de calcularlo. Y esto se los comento, ¿por qué? Porque pueden comprar una radio, un equipo, y uno lo calcula usando, no sé, el RCCI, el otro usando la señal ruido, el otro con una fórmula, entonces es importante saber cómo lo está usando, si van a llegar a necesitar saber medir este parámetro para alguna aplicación de ustedes. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? Porque tiré muchas cosas, ¿sí? Bueno, y lo del LQI, quiero saber dudas, preguntas, este es el momento. Voy a volver al tema 3. Bien. Bueno, el año pasado en laboratorio, uno de los chicos preguntó, bueno, ¿qué pasa que no se puede hacer la práctica? ¿Qué es? Y estuvimos con Gustavo discutiendo esto. Yo les puse ahí en el enlace del curso la práctica. Básicamente lo que usamos es equipos de laboratorio. Primero, tratar de entender un enlace punto a punto, ¿sí? Un nodo con otro nodo, únicamente ellos dos. Luego agregar más nodos, ver cómo funciona un sniffer, ¿sí? Todo eso lo hicimos en el laboratorio. Y bueno, al tener uno de estos dispositivos, tenía una aplicación que iba mostrando los valores del EQI de los paquetes recibidos, entonces podían probar de alejar los nodos, hasta qué distancia bajaba el EQI, se empezaban a perder paquetes. Bueno, Profe, sí. queda menos de un minuto. ¿Ahora viene un recreo? Bien, sí, les doy un recreo de 5 minutos. Sí, les doy un recreo de 5 minutos para que vayan al baño, tomen agua y demás. Y estamos acá en la parte de la capa MAC, gracias por avisarme. Vamos a arrancar con esto luego de 5 minutos. Son las 20:20, 20:25, regresamos. ¿Sí? Muchas gracias.